y amén. Bien, mis amados hermanos, se ha venido hablando acerca del hogar, ¿cierto? De la familia. Y yo quiero en esta mañana también continuar este tema importante, como lo es el hogar, especialmente, hermanos, porque vivimos en una sociedad donde hablar del hogar ya no tiene ningún efecto, ¿cierto? Ya no produce ningún interés, ni mucho menos emoción, precisamente porque dicen que el hogar ya ha quedado en el pasado, ya está afuera. Y cuando uno habla con jóvenes y pregunta acerca del proyecto de vida que están elaborando, la verdad es que pocos han estimado importante el establecer un hogar, el conformar una familia. No se estima importante ello como tal. Se piensa que el establecer un hogar es retroceder, precisamente por causa de la sociedad en la que vivimos. La sociedad nos está conduciendo a un estilo de vida donde el hogar no tiene ningún valor, ninguna importancia desde el punto de vista bíblico. Hoy día conocemos nosotros, la Iglesia de Dios, que el hogar fue establecido por Dios, fue instituido por Dios cuando creó al hombre y a la mujer, y tanto es el valor que se ha perdido del hogar, de la familia, que pues vemos algunas ideas extrabíblicas de lo que es un hogar, de lo que es una familia. Y la verdad, hermanos, nosotros como iglesia no podemos perder el enfoque, no podemos perder la dirección de lo que dice la Escritura con respecto al hogar. Hace tiempo le preguntaron a un muchacho que estaba haciendo sus preparativos para casarse, le preguntaron, ¿se va a casar? Y cuando él respondió positivamente, alguien le dijo, ¿pero usted cómo se va a tirar la vida tan temprano? Era un muchacho de escasos 20 años, ya para 21 años, y la respuesta fue esa: ¿cómo se va a tirar la vida tan temprano? ¿Qué está indicando una expresión como esa? Que poco valor se tiene del hogar, poco se estima el hogar. Pero hay otros que afirman, se va de matricidio, ¿no? ¿Cierto? Se va de matricidio. ¿Qué significa ese matricidio? Esas palabras matricidio. Te casas y ¿cómo diríamos? Te mueres. Te casas y te mueres, te vas de matricidio. Mire, todo esto está mostrándonos el poco valor que hoy día para la sociedad tiene el hogar, el establecer un hogar. Otros, recuerdo allá donde estuvimos pastoreando durante mucho tiempo, le dijeron a un joven, y se va a colocar la soga, ¿no? Se va a echar la soga. Y como hay también una parte de la ceremonia donde les colocan un lazo, ¿cierto?, para unirlos con un lazo, entonces de una vez le dicen, se va a echar la soga. De esa manera, mis amados, se ha venido socavando el carácter santo, el carácter perfecto que tiene el hogar. Y en la medida que se va socavando, se va ignorando el valor del hogar, pues también, amados hermanos, se va dejando de comunicar la importancia y el valor que tiene, según las Escrituras lo dan, para que nosotros como individuos disfrutemos de un hogar, de una familia, y también la sociedad pueda disfrutar de un crecimiento y de un desarrollo integral. La palabra de Dios, cuando se habla del hogar, encontramos una palabra muy interesante que es la palabra hoguera. No sé cuántos han escuchado la relación que hay entre hogar y hoguera, ¿cierto? Pero pensemos en esta mañana, alrededor de una hoguera, ¿qué encontramos nosotros? ¿Qué podemos decir? Encontramos calor, ¿cierto? Encontramos calor, además encontramos protección. Cuando los cazadores se iban a las montañas, al caer la noche, ellos inmediatamente levantaban una hoguera, porque con la noche venía el frío, necesitaban calentarse, y también con la noche podían aparecer serpientes, podían aparecer fieras. Entonces el fuego, el calor los aísla, y de esa manera ellos están protegidos. Entonces encontramos protección. También, amados hermanos, alrededor de una hoguera hay provisión. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque cuando hay fuego
hay esperanza de preparar algo para comer. Entonces allí vamos a encontrar provisión. Y una más, también encontramos guía. Alguien que ha estado perdido en un bosque. Cuando ve a lo lejos el fuego, ve la luz, se orienta y busca hacia allá, porque allá esa persona que ha estado desorientada va a encontrar otros seres humanos que lo van a ayudar, que lo van a auxiliar. Entonces allí también se encuentra guía. Amados hermanos, todo esto que estoy diciendo con respecto a la palabra hoguera, lo que encontramos alrededor de una hoguera, en una manera aplicativa también la encontramos en el hogar cuando se establece una familia. Quiero invitarles a leer en el libro de Ruth, en el capítulo 3, el versículo 1, lo que dice Dios en su palabra. Ruth capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Muy bien. Quiero que lo leamos todos, amados hermanos, ¿le parece? Hagamos la práctica de leer este texto todos unidos. Vamos a leerlo. ¿Ya todos estamos ubicados en la Biblia? ¿Sí? Muy bien. Entonces dice la escritura: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para que te vaya bien? Mira qué interesante, amados hermanos. Noemí, una mujer ya anciana, ella sabía perfectamente qué había en el hogar, qué se encontraba en el hogar. Ella tenía un hogar con su esposo, del cual, como bien sabemos, nacieron 2 hijos. Esos 2 hijos también llegó el momento en que ellos establecieron su hogar también. Pero como la Biblia nos presenta en la historia, el esposo de Noemí falleció, ¿cierto? Y luego fallecieron también sus 2 hijos, quedando Noemí y sus 2 nueras ahora viudas. Dado las circunstancias difíciles que estaban atravesando estas mujeres, un día Noemí le dice a sus 2 nueras: es necesario que ustedes vuelvan a casa de sus padres, y yo volveré a mi tierra. Ya lo que quedaba para Noemí eran pocos días. Entonces ella quería ir a su tierra prácticamente a esperar el día de su muerte. Pero en el momento de la despedida, una de ellas, Orfa, va a la casa de sus padres, y la otra nuera, Ruth, le dice a su suegra Noemí: no me pidas que te deje. ¿Recuerdan las palabras de Ruth? ¿Sí? No me pidas que te deje. No me pidas que me separe de ti. No, yo iré contigo donde quiera que tú vayas, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y de esa manera a Noemí le tocó entonces llevarse su nuera. Ya estando en la tierra de Noemí, necesitan conseguir el alimento, y como bien conocemos la historia, Ruth está en procuras de ir en busca de ese alimento, y va a los campos de Booz, donde se estaba segando la cebada. Allá ella trabajaba con las siervas de Booz, recogiendo espigas para llevar a casa y alimentarse, y alimentar también a su suegra. Y es aquí entonces donde vienen las palabras de Noemí para Ruth, y dice: hija mía, ¿no he de buscar para ti hogar para que te vaya bien? Qué interesante esa pregunta. Y de aquí, de este versículo, de esta pregunta que aparece en el versículo, quiero que hoy tomemos la enseñanza, el sermón. Y en primer lugar, amados hermanos, el hogar no surge de la nada, el hogar no se improvisa. El hogar es algo que se busca con sabiduría. Noemí conocía muy bien lo que debía hacer para ayudar a su nuera joven. Por eso le dice: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti? ¿Qué está indicándonos ahí? Que Noemí iba a ayudar a Ruth para que ella pudiera establecer un
un hogar. Por eso digo, mis amados, el hogar no surge de la nada. Hay que buscarlo y hay que establecerlo con sabiduría. Ahora, si miramos en las Escrituras, el autor del hogar, el inventor del hogar es Dios. Y como Dios es bueno, y todo lo que Dios creó es bueno, y dice la palabra que no solamente es bueno, dice que luego que Dios hubo terminado la creación, dijo: he aquí, todo es bueno. ¿De qué manera? Mediana, o pequeña, o gran. Dice la Escritura que todo era bueno en gran manera. Y ya estaba establecido el hogar de Adán y Eva. O sea que el haber establecido el hogar era algo bueno en gran manera. Dios lo estableció, lo diseñó, lo estableció allí en el huerto del Edén. Y es más, miren, he querido también que recordemos el versículo de Proverbios capítulo 18, versículo 22, que dice: el que haya esposa, ¿qué es lo que haya? Haya el bien, ¿cierto? El que haya esposa, haya el bien. Y no solamente haya el bien, dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. Es decir, puede gustar, puede experimentar en su vida que Dios es realmente bueno, que Dios es bueno. Por eso, mis amados, el hogar es bueno. Es lo mejor que Dios ha diseñado para la formación de la sociedad y hoy día para la formación de la iglesia, el desarrollo integral de la iglesia. Y también, mis amados, así como Dios diseñó el hogar en el huerto del Edén, también déjeme decirle que hay que establecerlo, hay que administrarlo, hay que dirigirlo con responsabilidad. Noemí ayudó orientando a Ruth en cómo sería la forma en que ella establecería un hogar. ¿Y cuál era el propósito de Noemí? ¿Perjudicar a su nuera Ruth? ¿Ahorcar a su nuera Ruth? ¿Cuál era el propósito de Dios cuando dice que le va a buscar un hogar? Dice: para que te vaya bien. Qué interesante. Para que te vaya bien. Amados hermanos, ustedes como padres de familia, pregunto, ¿cuál es la responsabilidad que tiene con sus hijos? Yo soy padre de 3 hijos. Son niños aún. Son niños. ¿Pero qué cree? ¿Que me estoy preocupando por el hogar de mis hijos? O no hablemos de preocuparnos, sino que estoy ya trabajando en cómo orientar a mis hijos para la conformación de su hogar. ¿O creen que estoy de pronto esperando a que ellos crezcan más, que lleguen a la juventud, o de pronto que lleguen y me presenten cada uno su novia diciéndome: papá, me voy a casar, y entonces ahí es donde lo voy a preparar para que cuando establezca su hogar, su familia, sea responsable? Amados hermanos, ese trabajo ya lo comencé a hacer, ya lo he empezado a hacer. Mi hijo mayor solo tiene 10 años, el segundo tiene 9 años, van seguidos. Y la niña que nos nació ya en mi vejez tiene 15 meses. Pero la verdad, hermanos, es que sí he pensado en el hogar de estos pequeños. Y debo hacerlo con tiempo, porque el hogar, escúchelo bien, no se puede improvisar. Hay que prepararlo con anterioridad. Tenemos que prepararnos nosotros y tenemos que preparar a nuestros hijos para que haya un hogar conforme a la voluntad de Dios. Un hogar donde no se experimente nada en sentido de laboratorio, saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, sino algo que venga bien determinado a través de las Sagradas Escrituras, de modo que haya un fundamento bíblico para la orientación de nuestros hijos, para cuando llegue el momento que ellos conformen su hogar. Si usted sigue mirando la Escritura, Noemí orientó a Ruth cómo debía ella llegar para hallar gracia delante de Booz, con quien conformaría un hogar. Ahora, cuando Noemí envía a Ruth a cegar, a recoger espiga en la siega que tenía Booz, ella no lo envió hacia un hombre cualquiera. Ella sabía que Booz
tenía las cualidades de un buen varón con quien podía conformar un hogar para que le vaya bien. Amados hermanos, no dejemos a nuestros hijos que elijan solos según su propio parecer. Hoy día se ha dado libertad para que ellos miren y escojan entre todas. Pero pregunto yo, si miramos en las Escrituras, aquellos que miraron y escogieron entre todas, ¿cómo les fue? ¿Sí conoce usted alguna referencia bíblica donde hayan mirado para escoger entre todas? Ahora, ¿cómo les fue a aquellos que vinieron a mirar y a escoger entre todas las mujeres? ¿No les fue nada bien? ¿Les fue mal? Por eso debe haber una vida de piedad en nosotros, donde oremos al Señor, donde pidamos la dirección de Dios y donde también sepamos llegarle a nuestros hijos con humildad, orientarlos y orar por ellos para que con humildad reciban también, como dice el libro de los Proverbios: hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hijos que esta mañana están escuchando, no piensen que son capaces por sus propios medios lograr los grandes éxitos. Si usted está bajo la dirección de papá y mamá son el canal por el cual Dios va a guiarlos a ustedes para que no fracasen en el futuro, sino que puedan hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, de modo que tengan éxito en el hogar, que tiene como fin para que te vaya bien. Ahora, hay un ejemplo también en la Escritura: Abraham. Él tenía un hijo, ¿cierto? ¿Cómo era el nombre del hijo de Abraham? Isaac. Muy bien. ¿Fue Isaac a buscar esposa para sí, escogiendo entre todas las mujeres que había en la época? ¿O cómo es? Mire qué interesante, ¿no? Ese trabajito lo realizó Abraham. Él sabía escoger, por así decirlo. Él sabía seleccionar la mujer que su hijo necesitaba para que en su hogar le fuera bien. A veces los hijos, en calidad de hijos, pensamos que nuestros padres tienen mal gusto. Si yo pienso que mi papá tiene mal gusto, ¿qué estoy diciendo de mi mamá? ¿Cuál es la opinión de mi mamá? ¿Ah? ¿Cierto? Que mi mamá, ¿qué le pasó a papá, hombre? Que no había más. Que mi mamá, no. Ahora pregunto yo, ¿cuántos están agradecidos con sus papás? Con su papá, con su mamá. ¿Cierto? Todos estamos agradecidos, ¿cierto? Claro. ¿Y quién tiene la mejor mamá del mundo aquí? Ah, o sea, usted tiene la mejor. Yo pensé que era yo el único que tenía la mejor mamá del mundo. ¿Y el mejor papá del mundo quién lo tiene? Ah, ustedes también. Yo pensé que yo era el único que tenía el mejor papá del mundo. Entonces, si hoy nosotros consideramos que sí tenemos un papá y una mamá sabios, piadosos, temerosos de Dios, ¿por qué entonces la lucha de darles participación en la elección de aquella persona con quien he de vivir el resto de mi vida? Un padre, dicen los muchachos, es que yo prefiero que mamá no hable, porque cuando mamá habla, allá todo le sale. Allá todo le sale. Mamá siempre tiene la razón. Por eso prefiero hacer las cosas sin comunicárselas a mi mamá, porque me sala. ¿Cierto? Me sala. Se tira echa a perder el plan. Mejor no le digo nada a mi mamá. No, es que mamá, papá tienen sabiduría. Dios los usa para guiarme a mí. Debo oír a papá. Miren, algo más que quiero compartirles. Cuando yo estoy pensando en el hogar de mis hijos y miro el semillero de niñas que con ellos se está levantando, ¿cree usted que yo elegiría para mi hijo entre ellas la que es malcriada? ¿Cree que yo elegiría o fijaría mis ojos en una niña para mis hijos que no es temerosa de Dios? ¿Que es desordenada en lo poco que tiene allí cuando van a la iglesia o cuando les visitamos y vemos que son desordenados? ¿Cree que yo elegiría para uno de mis hijos una niña con esas cualidades? ¿O que nosotros estamos pensando en niños bien formados y temerosos de Dios?
Amados hermanos, hoy les estoy hablando como padre, sé que ustedes me entienden. Y a los hijos, haciendo aplicación de esto, oiga a su padre, él tiene la razón, él te va a orientar bien, él te va a orientar bien. Tus amigos en el colegio, en la universidad, o no sé dónde, ellos quizás no te van a orientar bien, pero tu papá sí te va a orientar bien. Yo le digo a los colegas pastores que tienen niñas, críela bien, críelas bien, que yo estoy haciendo todo por criar bien a mis hijos. ¿Sí o no, Félix? Claro, hermanos, necesitamos como padres contribuir orientando a nuestros hijos en la conformación, en la búsqueda de un hogar para que les vaya bien como lo hizo Noemí con su nuera Ruth. Amén. Recordemos que el hogar no surge de la nada. Dios lo estableció y nosotros somos responsables en establecerlos de manera sabia conforme a la voluntad de Dios. Amén. Muy bien. Y lo segundo que quiero que tomemos de este versículo, hermanos, es la expresión donde dice para que te vaya bien. Entonces, mis amados, ¿qué garantiza el hogar? Si dice el texto para que te vaya bien, ¿qué garantiza el hogar? ¿Cómo? Bienestar, ¿cierto? Por eso el segundo punto que quiero compartir con ustedes, el hogar garantiza bienestar. Para que no olviden, el primero, el hogar no surge de la nada. Debe establecerse con responsabilidad y sabiduría. Segundo lugar, el hogar garantiza bienestar, para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que disfrutes del bienestar todos los días de tu vida. Ya Noemí no pensaba en sí misma, porque ya era una mujer anciana, pero estaba pensando en Ruth, que era mujer joven, y no quería que le fuera mal. Ella quería que le fuera bien. Amados hermanos, hace un momento, cuando comenzaba la enseñanza, hablé acerca de lo que encontramos alrededor de una hoguera, ¿cierto? Y aquí está diciendo que le va a buscar un hogar, o sea, voy a prender una hoguera para que te vaya bien. Y dentro de las cosas que mencionamos, que hallamos alrededor de una hoguera, entonces allí vas a hallar calor. ¿Qué encontramos en el hogar? Calor. Especialmente cuando uno tiene que salir de casa y se va a estudiar o a vivir lejos. Cuando viene de regreso, algunos dicen, ¡ay, qué dicha volver! ¿A dónde? Al hogar. Y dicen, dulce hogar. Otros son más expresivos y dicen, ay, ya vamos llegando. Me estoy acercando. Es que ya no puedo evitar que los ojos se me agüen. ¿Para dónde va? No va para su tierra. ¿Y en su tierra qué va a encontrar? Va a encontrar el hogar. Ahí está el calor de mamá, el calor de papá, el calor de los hermanos. Ahí está el hogar. Amados hermanos, sí, allí está el calor. Y en la relación de esposos, entonces ahí en ese hogar se encuentra también el amor, el arrullo, la fraternidad, la comprensión, se encuentra también la ternura, y entre esposos se encuentra también la pasión. Todo eso hace relación al calor que hay alrededor del hogar, de la hoguera. Amados hermanos, por eso dice la Escritura aquí en el texto que he tomado como base, para que te vaya bien. Allí es donde está el calor. Es allí precisamente, hermanos, donde encontramos la estabilidad, porque cuando miramos el término hogar en las Escrituras, dice estabilidad, y dice también reposo. O sea que en el hogar es donde encontramos estabilidad y reposo para progresar de manera integral, hallando allí el calor, y no solamente el calor, la atención, sino también la protección. En el hogar hay protección. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Lo dijimos hace un momento con relación a la hoguera. Ahí hay protección, ¿cierto?
Los enemigos no se van a acercar, las fieras no se van a acercar. Estoy protegido en el hogar. Protección. ¿Qué clase de protección encontramos en el hogar? Protección moral. ¿Estamos de acuerdo? Protección moral. Sí. ¿Por qué protección moral? Porque cuando en los esposos hay una satisfacción plena y un cuidado integral, se protege contra los pecados de inmoralidad que hoy día están ofreciéndose de manera pública, descarada y muy económica. En el hogar, Dios provee lo que necesitamos para nuestra protección. Por eso dice también allá el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, que por causa de la fornicación, ¿recuerdan? Capítulo 7, versículo 12 en adelante, dice que por causa de la fornicación cada uno sepa tener su propia esposa y cada una sepa tener su propio marido. ¿Estamos de acuerdo o no? Cada uno sepa tener su propia esposa y cada una sepa tener su propio marido, para que haya protección contra ¿qué? Contra lo que ya menciona el versículo, pero por causa de la fornicación. Entonces, para que haya protección contra los pecados sexuales, contra la inmoralidad, es necesario el hogar. Es allí donde hay la protección contra el pecado moral. Y luego dice más adelante, en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para dedicaros sosegadamente a la oración. Oiga, esto hay que analizarlo, para que se dedique sosegadamente a la oración. Y luego que haya cumplido mire, eso no se puede dejar a término indefinido, ¿no? Bueno, mi amor, vamos a abstenernos, vamos a dedicarnos a la oración. Sí, papi, ¿y hasta cuándo? Pregunta ella, ¿no? O pregunta él, amor, ¿y hasta cuándo? No, término indefinido, pero vamos a orar, no. La Biblia dice, por un tiempo de mutuo consentimiento, o sea que hay que ponerle fecha de inicio y fecha de terminación. Y quiera Dios que no sea más de 15 días. Ojo. Y luego de terminado ese tiempo, ¿qué hay que hacer según la Escritura? ¿Qué hay que hacer según la Escritura? Volver a juntaros en uno. ¿Ya ustedes me entienden? Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Cómo es eso que no os tiente Satanás? ¿Cómo es eso que para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia? Entonces allí, hermanos, cuando hay continencia, cuando se niega el uno al otro, Satanás aprovecha la oportunidad y es ahí donde viene el peligro de caer en adulterio. Por eso, amados hermanos, es en el hogar donde Dios nos está dando las garantías para que haya protección moral, para que no haya pecado sexual. Ahora, mis amados, por otro lado, esa protección también incluye el área emocional. El área emocional. Debe haber una protección, un cuidado emocional del uno por el otro, para que haya un desarrollo integral, un crecimiento integral, donde la familia esté cada día más unida, glorificando a Dios con plena libertad para servir en la iglesia al Señor. Debe haber también el cuidado emocional y por otro lado también el cuidado físico. Yo conocí hace tiempo una familia muy joven y la señora falleció. De unos 35 años falleció la señora, y el hombre quedó como de unos 42 años, muy jóvenes. Y la noche del velorio los vecinos no hicieron otra cosa sino murmurar. Bueno, usted sabe que en un velorio se presta para todo, ¿no? Para los chistes, para la murmuración, en fin, para las bromas, eso se presta para todo. Y la murmuración que había
en ese velorio era contra el esposo. Y todos decían que él no había hecho otra cosa sino ponerla a trabajar y descuidarla en la salud. Que ella había venido presentando ya unos 2 años atrás unos problemas, unos quebrantos de salud, y él nunca hizo nada por cuidarla, por llevarla a un médico, por hacerle un tratamiento, en fin. Y llegó el punto de que la señora falleció. Si las murmuraciones de aquellas personas que estaban en el velorio son ciertas, ¿qué descuido hubo allí? ¿En qué se descuidó el hombre con ella? En lo físico, ¿cierto? Si la esposa está enfermita, ¿qué hay que hacer con ella? ¿Levantarla a la brava, decirle no se afloja, hay que trabajar? ¿O qué hay que hacer con ella? Hay que tener consideración, hay que tener cuidado de ella. Miren, nosotros los hombres debemos procurar más por el cuidado de nuestras esposas, porque es que ellas siempre tienen cuidado de nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no, varones? ¿Qué dicen los varones? Sí, sí. No hay nadie más pendiente de la salud del cónyuge sino de parte de la esposa. Ella es la que más pendiente está. Nosotros a veces no nos, como decimos, no nos damos cuenta que nuestra esposa amaneció quebrantada, que tiene algún problema de salud, y nos levantamos y nos vamos a trabajar sin tener ninguna consideración con ella. Quizás ella en ese momento necesitaba que se le acercara algo a la cama, hay que hacerlo. O por qué no, llevarle el desayuno a la cama, o decirle, mi amor, tranquila, si necesitas reposar, tómate todo el tiempo necesario para reposar. Cuidado físico. Y si es necesario invertir lo que tengamos que hacer, llevándola a un médico, a un especialista, hay que hacerlo, porque el cuidado físico está dentro del hogar, y nosotros, varones, somos responsables de ese cuidado en el hogar. Al igual que la esposa también tiene su responsabilidad, pero quiero hablarle a los varones, porque ellas son más detallistas en esas áreas. Ellas son más cuidadosas que nosotros en esas áreas. Por eso necesitamos estar muy alerta, muy pendientes, hermanos, porque en el hogar hay bienestar para todos. Dios así lo ha diseñado, así lo ha propuesto el Señor. Debemos ser sabios y velar por ese bienestar que debemos brindarle a cada uno de los miembros de nuestra familia. También hay, amados hermanos, provisión para que te vaya bien. Una de las razones por las cuales Noemí y Ruth habían venido sufriendo era precisamente por el tema de la alimentación. No había provisión para ellas. Estaban sin empleo, no tenían campos para decir, bueno, tenemos estos campos, vamos a cultivarlos. Y es algo que yo he podido experimentar, hermanos, en el área rural también, donde Dios me ha permitido visitar, trabajar, acompañar a muchas familias. Es que no basta con tener una finca, no basta con tener terrenos. Se requiere mucho dinero para invertir en los cultivos. Se requiere demasiado. Hay quienes tienen tierras, pero el monte, la maleza ha venido creciendo, ha invadido, de modo que no hay producción en esas fincas. ¿Por causa de qué? Por causa de la falta de recursos para invertir. Todo requiere inversión. Y estas mujeres ni tenían lo uno ni tenían lo otro. No tenían campos administrándolos ellas, ni tampoco tenían los recursos. Por eso ella tuvo que ir a recoger espigas. Cuando los segadores levantaban los manojos de espiga para llevarlo a los graneros, las que se caían por el camino no podían recogerlas, debían dejarlas allí, porque detrás venía la gente necesitada, la gente pobre, y ese era el sustento de ellos. Ahí entonces vemos a Ruth inclinada recogiendo las espigas para llegar a la casa, o donde estaban hospedadas, a preparar algo para comer con su suegra, la provisión. Por eso, como estaban pasando por necesidades, le dice Noemí a Ruth, he de buscarte hogar para que te vaya bien. Porque si tú conformas un hogar, ahí vas a tener provisión, vas a tener comida. Amados hermanos, es allí donde Dios ha prometido proveer la comida.
Sé, hermanos, haciendo un pequeño paréntesis, que nuestra zona ha venido atravesando por dificultades económicas. Pero ¿qué cree usted? ¿Dios ha cambiado? ¿Aquel que prometió no te dejaré ni te desampararé ha cambiado? No, Él no ha cambiado. Aquel que dijo que no nos preocupemos por qué hemos de comer, ni tampoco nos preocupemos por qué hemos de vestir, porque ese Dios alimenta a las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Ese Dios que viste los lirios del campo, también dice, no se preocupe por qué han de vestir. Pues si Dios viste la hierba, que en la mañana es y en la tarde es cortada y se seca, dice, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Digo, las necesidades que Dios propicia, ¿quién las cumple? ¿O quién las suple mejor? Las necesidades que Dios propicia, ¿quién las suple? ¿Se sabe o no sabe? Si Dios propicia una necesidad, ¿sabe quién la suple? Dios suple esa necesidad. Pero si usted se inventa y genera una necesidad, bueno, mire a ver qué va a hacer. Después ya no va usted a dar abasto con los gota a gota visitándolo en su casa. Porque usted se puso a inventar, a generar necesidades que no eran necesidades y ahora usted tiene que responder por ellas. Pero si Dios te ha propiciado una necesidad en el hogar, usted debe tener lo que indica la palabra hogar, usted debe tener reposo y debe estar tranquilo porque Dios se las proveerá. Y dice la palabra que Dios hará mucho más con nosotros que lo que hace con las aves de los cielos y que lo que hace con los lirios del campo. Allí está prometida la provisión de Dios. ¿Y dónde la vas a encontrar? ¿Dónde vas a encontrar la provisión de Dios? ¿Dónde cumplirá Dios su promesa? En el hogar. En el hogar proveerá Dios. Por eso dice Noemí a Ruth, permítame estar siempre reiterando, para que te vaya bien. Allí es donde vas a encontrar alimento. Alimento. ¿Qué hay en la casa del pobre? ¿Recuerdan aquel salmo? Hay un salmo que dice, ¿qué es lo que hallamos en la casa del pobre? Mucha provisión. ¿Qué es lo que hay en la casa del pobre? Comida, comida. En la casa del pobre siempre habrá comida, porque Dios lo sustenta. Entonces, no hay que pensar tanto en las situaciones, en las circunstancias que nos rodean, sino disfrutar lo que Dios me ha concedido. Dios me ha concedido un hogar, aquí tengo la estabilidad, aquí tengo el reposo y debo estar agradecido con Dios y vivir siempre en el hogar. No hay que abandonar el hogar, no hay que irse a buscar mejor oportunidad por otros lados abandonando el hogar. La provisión de Dios llegará al hogar. ¿Cómo? Dígame cómo. No sabemos, pero Dios se glorificará. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer mención de un versículo, que aunque no está en este contexto, pero vamos a hacer mención de un versículo. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesús. ¿Y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Qué debemos hacer entonces? Creer en las promesas de Dios. Esperar en las promesas de Dios y veremos la gloria de Dios. Él se glorifica de muchas maneras. Se glorifica de muchas maneras. Nosotros debemos confiar y esperar en su divina providencia. Allí está la provisión, sustentándonos, proveyéndonos el vestido, la comida, lo que necesitamos. Y también dije, mis amados hermanos, o hacíamos mención, que alrededor de una hoguera también se encuentra dirección, se encuentra guía, orientación. En el hogar está la orientación para emprender cualquier proyecto, en el hogar. Cuando estábamos en casa, debíamos oír la instrucción de papá y no debíamos menospreciar la dirección de mamá.
Ahora, en calidad de esposo, ¿a quién debo yo acudir para pedir dirección, para pedir orientación con respecto a algo que quiero emprender en favor de la familia? ¿A dónde debo acudir? Debo acudir primero que todo, ya sabemos, no tiene negociación, la dirección de Dios. Y segundo, del cónyuge, ¿cierto? Del cónyuge. Mire, a veces uno oye quejas y en el ejercicio pastoral pues también toca sobrellevar algunas de ellas, donde el esposo hace negocios y su esposa no sabe. Donde la esposa también toma decisiones, ¿cierto? Y el esposo no sabe. Y después cuando las cosas no se dan y vienen las dificultades, entonces ahí sí, ¿no? Él se entera, pero nunca se pidió consejo, nunca se pidió dirección. Amados, en el hogar está la dirección. Nunca menosprecie a su esposo para pedir dirección de Dios a través de él. Esa es la provisión de Dios en el hogar para usted, hermana. Ni nunca menosprecie tampoco a su esposa. Pero es que esta mujer, ¿qué consejo bueno podrá tener para mí? Nunca piense eso. Ella es el instrumento de Dios para orientarle a usted también. Por algo ella es la ayuda idónea. La palabra ayuda idónea, ¿qué indica? La ayuda que usted necesitaba. Esa esposa, esa mujer que está a su lado, es la ayuda idónea. Usted no necesitaba ni más ni menos. Es ella, según la voluntad de Dios. Y de igual manera, hermanas, ese varón que usted tiene a su lado, valórelo. Es la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Es la cabeza. Es la cabeza de la mujer, dice la Escritura. Es la cabeza del hogar. Hay que tomar dirección, orientación, consejo el uno al otro. Y para ello es muy importante, amados hermanos, el diálogo. ¿Qué tanto dialogamos nosotros con nuestra pareja, con nuestro cónyuge? Hoy día las comunicaciones, las conversaciones se han disparado, están, mejor dicho, salidas del tope, pero todas son por WhatsApp. ¿Cómo le parece? Todas son por WhatsApp. Y el esposo se sienta en una silla con su teléfono, la esposa se sienta en la otra con su teléfono, y los hijos también están por allá en sus habitaciones, encerrados. Hay que vigilar eso también. Permítame un paréntesis. Algunos hijos le exigen al papá privacidad. Papá, debiste tocar la puerta, ¿por qué te entras así? No. Yo le digo a mis hijos, mientras estén en mi casa, yo entro y salgo. Yo entro y salgo. Y si necesito sorprenderlos, los sorprendo. Y no me le echen seguro a la puerta. Aquí no hay secretos con nadie. Porque es que no sé qué se encierran a hacer allá. Bueno, yo tengo los hijos pequeños, todavía la lucha no es tan grande. ¿Qué de aquellos que tienen hijos ya grandes? Igual. Tenga los que tenga, 20, 25, 30, 35, 40, 50 años. Pero todavía estás en la casa. ¿De qué privacidad me vas a hablar si soy tu papá? ¿De qué privacidad me vas a hablar si aún yo estoy con autoridad sobre ti? Dice por ahí alguien, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero mientras estén los hijos en nuestro hogar, nosotros tenemos la responsabilidad. Bueno, cierro paréntesis. Amados hermanos, la dirección de Dios se recibe en el hogar a través de nuestro cónyuge. Ese es el propósito de Dios para que nos vaya bien. Ahora pregunto yo, ¿qué tanto te comunicas con tu esposa? ¿Qué tanto te comunicas con tu esposo? Que es el punto que estoy tocando. Hay que dialogar, hay que hablar. Hay que cancelar un poquito el uso de las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, y hablar más con la esposa, hablar más con ella. Y con los hijos también hay que hablar más. No perdamos, hermanos,
esa oportunidad que Dios nos brinda todos los días para compartir y hablar en familia. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la oportunidad que usted tiene en casa? No la conozco. Algunos es a la hora del desayuno, aprovéchela. Otros es a la hora del almuerzo, aprovéchela. A la hora de la cena, o en horas de la tarde, en horas de la noche, no sé cuál será el tiempo, pero aprovéchelo para que haya una buena comunicación y haya orientación de cónyuge a cónyuge y de padres hacia los hijos, hermanos. No permitamos que agentes externos sean los que orienten a nuestros hijos, porque quizás nos los estén orientando mal. Quiera Dios que nos los estén orientando bien, pero quizás los estén orientando mal. Esa es nuestra labor, es nuestra responsabilidad, la orientación de nuestros hijos. Es un reto que tenemos, amados hermanos. Es un reto que tenemos cada uno de nosotros de mantenernos dependientes de la palabra de Dios para que en nuestro hogar cada día se experimente la prosperidad, la bendición, el desarrollo integral que Dios ha prometido. Para eso necesitamos humillarnos delante de Dios, obedecer su palabra, para que cada uno de nosotros cumplamos el rol que nos corresponde, para que cada uno de nosotros hagamos la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, dice el Salmo. ¿Qué dice? Me ha agradado. ¿Y cuál es la idea que me ha agradado? El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cuál es la idea? Señor, entre tanto que hago tu voluntad, hallo en mi vida plena satisfacción. ¿Estamos de acuerdo? En la medida que hago tu voluntad, hallo en mi vida plena satisfacción. Eso es. El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Queremos satisfacción? ¿Queremos tranquilidad, disfrutar en nuestra familia el verdadero reposo y estabilidad que el hogar promete? Entonces hagamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Y vamos a dar gracias a Dios. Dice la Escritura que debemos bendecir a Dios. Bendecir a Dios es exaltar las obras que Dios ha hecho a nuestro favor. Y vamos a exaltar a Dios precisamente por el hogar. Por habernos concedido un hogar en el cual nos hemos venido desarrollando de manera integral. En el cual, como dice aquí la Escritura, nos ha ido bien. ¿A cuánto les ha ido bien en el hogar? ¿No más a ustedes y el resto? ¿No? ¿A cuánto nos ha ido bien en el hogar? El hogar es para que nos vaya bien. Soberano Dios y Padre nuestro, queremos bendecirte, Señor, reconociendo que tú eres perfecto, Señor, y bueno en gran manera. Eres muy bueno para con nosotros. Gracias, Dios, porque nos has concedido el establecer un hogar, una familia. Gracias por aquellos hombres, por nuestros padres, por nuestros pastores, Señor, que nos guiaron, que nos orientaron, Señor, en cómo establecer un hogar de manera responsable y en cómo dirigir un hogar de manera sabia, Señor. Gracias, porque ha sido tu palabra, Señor, el fundamento, Señor, para esta orientación que hoy nos permite estar en pie, Señor, disfrutando de un hogar, de una familia. Gracias, Señor, porque eres magnífico, Señor, muy bueno. Y también, Señor, quiero agradecerte, porque en el hogar tú nos has rodeado de toda clase de favores, de todo bien, Señor. Gracias por el calor del hogar, Señor, por la protección que en él hallamos, por la provisión que envías cada día, Señor, a nuestro hogar y por la dirección que recibimos de parte tuya a través de nuestros cónyuges y también, Señor, la dirección que podemos dar a nuestros hijos. Todo proviene de tu mano. De ti, Señor, procede toda dádiva y todo don perfecto. Y en esta mañana, Señor, te bendecimos por ello, te damos gracias. Y suplico, Señor, que sigas, Señor, amado Dios, bendiciendo esta congregación, bendiciendo las familias, los hogares, Señor, que la conforman. Gracias, Señor, por nuestro pastor José Manuel, por su esposa, por nuestra hermana Berenice.
por cada uno de sus hijos, por Joshua, por el hogar, Señor, que le has concedido a él también, por Caleb, por Obed. Bendícele, Señor, a cada uno en particular conforme a tu voluntad. Y a cada familia, Señor, que está conformando hoy el cuerpo ministerial, el grupo de siervos, Señor, de esta congregación. También ruego que guardes, Señor, estos hogares, que los guíes cada día, los dirijas conforme a tu voluntad, para que en todo tu nombre sea glorificado. Y por el resto de familias, hogares, y por aquellos hogares, Señor, que han de llegar a esta congregación, pedimos, Señor, también tu gracia, tu misericordia, tu paz, y que puedan experimentar cada día esa estabilidad y ese bienestar que tú ofreces a través de esta institución sagrada que es la familia, el hogar. Para la gloria tuya lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos.